Sometimes you just feel like you don't belong. If you did before, not anymore, but nothing's wrong. It's just how life moves on. I found my way back again, but then it might be all gone. Another story you can put into a song. Oh, trying to put the road still on, just rolling through the motion. Creo que todos aquí presentes estamos por la labor y hubiéramos querido que en estos momentos la energía que utilizábamos, que usábamos, fuera una energía sostenible, procedente de energías renovables y encima barata. Bueno, pues no lo hemos conseguido y encima estamos en una situación catastrófica para las familias. Y en ese punto, lo inmediatamente necesario para los ciudadanos es que les solventemos la problemática que van a tener este invierno. Mi preocupación es qué van a hacer las familias en la primera factura que llegue. Este gobierno tiene un remanente de casi 2.400 millones. No me diga usted que de ahí no se pueden aumentar las ayudas de emergencia para pagar la factura energética y para no dejar de calentar sus casas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Hoy vamos a hablar, teniendo en cuenta que en esta semana se ha cumplido el aniversario del Estatuto de Gernika, de uno de esos tres territorios históricos que conforman el País Vasco, concretamente de la provincia de Guipúzcoa. Y para ello vamos a contar con una invitada muy especial, que en este caso es la presidenta del Partido Popular de Guipúzcoa, Muriel Larrea. Muriel, buenos días, ¿qué tal estás? Pues buenos días, siempre es un placer estar aquí contigo y estoy encantada de verte y de volver a hablar contigo. Hay que decir que Muriel en este momento nos está hablando desde
uno de los sitios más importantes del País Vasco, como es desde el Parlamento, puesto que, como todos sabéis, nosotros solemos grabar los jueves el programa y en esta ocasión, pues Muriel se encuentra haciendo vez a su labor de parlamentaria vasca en el Parlamento de Vitoria. Muriel, de ti se pueden decir muchas cosas, pero hay una fundamentalmente. Tú eres igual que esa persona que muchos españoles conocemos y queremos, que era Blas de Lezo. ¿Por qué? Porque Blas de Lezo amaba a España y era un constante guerrero y era una persona que incluso estaba dispuesta a dar su vida por España. Y da la casualidad que tú eres de esa localidad. Y se puede decir de ti que además de ser madre eres y política, pues eres una baserritarra, o sea, persona que vive en el campo y sobre todo también una echecoandre o madre de casa, que se suele decir en el País Vasco. Y eso es muy importante teniendo en cuenta que en el País Vasco y muy particularmente en la provincia de Guipúzcoa, pues la sociedad es muy matriarcal y el papel de la mujer y especialmente de las madres es muy decisivo en la familia, dado que la sociedad guipuzcoana, a lo largo de toda su historia, ha sido una sociedad de inmigración en la que en el exterior o la costa, pues los hombres han ido a la mar durante mucho tiempo, no solamente por los alrededores de España y de Francia, sino también han ido a lugares como Terranova y a pescar por muchos sitios del mundo. Y aquellos que han sido de interior también han marchado pues para cuidar las ovejas en Estados Unidos, en sitios como Idaho, como Nevada, o bien para llevar a cabo su trabajo en Latinoamérica, con lo cual se puede decir que el papel de la mujer ha sido muy determinante, como es en este caso determinante el hecho de que Muriel Larrea sea la presidenta del Partido Popular de Guipúzcoa. Muriel, decía al principio del programa que estamos en el aniversario del Estatuto de Gernika, que prácticamente ha pasado desapercibido porque el gobierno vasco no ha hecho ningún acto y de alguna manera otra vez se está poniendo en jaque, vamos a decir, un poco el comportamiento del gobierno vasco con respecto al resto de España, puesto que a través de su apoyo desde el PNV al gobierno de Pedro Sánchez, pues da la sensación de que el País Vasco está siendo discriminado positivamente con respecto al resto de España en muchos temas. ¿Qué nos puedes decir de todo esto? Bien. Vamos a partir desde el primer punto, es decir, el aniversario del Estatuto de Autonomía Vasco, ¿vale? Llamado Estatuto de Gernika. Se fue elaborando, se fue pensando en aquel pre-Estado autonómico al mismo tiempo que la Constitución española, ¿vale? El Estatuto de Gernika fue refrendado por los vascos el 25 de octubre del año 79. Con que el pueblo vasco haya decidido y votado su Estatuto de Autonomía, no entiendo dónde está la desvergüenza del Partido Nacionalista Vasco, que en estos momentos gobierna con el Partido Socialista, de no celebrar tan grato momento. Que los vascos decidimos y votamos a favor de nuestro Estatuto de Autonomía, como se hizo en el resto de autonomías españolas, en el resto de las 16 autonomías que tienen su Estatuto de Autonomía. Entonces, pues esto, ¿a qué viene? ¿Por qué el Urkullu, por qué el gobierno vasco, por qué el Partido Nacionalista, por qué a día de hoy el Partido Socialista reniega de aquel estatuto que aun y todo lo citan a la hora de hacer valer las competencias que se tienen que transferir al País Vasco redactadas en ese Estatuto de Autonomía, consensuadas en aquel momento por el Gobierno de España? El Gobierno de España y el Tribunal Constitucional que admitió ese Estatuto de Autonomía para que luego se refrendara aquí en el País Vasco. Simplemente porque hace unos días salió el señor Urkullu a hablar de cortocircuitar los cables constitucionalistas que invadían el pueblo vasco. Y esto es porque el señor Urkullu, el Partido Nacionalista,
y el gobierno vasco, que está gobernado por ellos, realmente creen que el Estatuto de Gernika era un estatuto político. Y no, señor, era un estatuto de autonomía para organizar la jurisdicción, ay, no me sale la palabra, Jurisprudencia. la jurisprudencia, y era un ordenamiento administrativo. Esto es el Estatuto de Autonomía. No es diferente al resto de estatutos de autonomía del resto de España, pero aquí siempre se ha intentado engañar a la población haciendo ver que el Estatuto de Gernika, que fue el primero que se presentó a las Cortes, era diferente al resto de estatutos. Y se presentó, ¿sabéis por qué primero? Porque el Partido Nacionalista Vasco siempre tenía el complejo de ir a rebufo de Cataluña. Y tenían esa tontería, esa carrera de presentarlo primero en las Cortes que el Estatuto de Autonomía catalán. Todo esto es simple ideología, pero en el fondo el Estatuto de Gernika nos vale porque es nuestro Estatuto de Autonomía. Y así es como se organiza España. Y hay que respetar por encima de todo. No cabe lugar a hacer un nuevo estatuto, un nuevo estatus, que ya vimos en lo que derivó cuando el señor Ibarretxe. Aquí tenemos un sistema que funciona, un sistema ordenado por nuestra Carta Magna, que es la Constitución Española. Y dentro de esa Constitución Española está refrendado el Estatuto de Gernika y nosotros, el Partido Popular del País Vasco, pero el Partido Popular de Guipúzcoa, estamos de acuerdo con la legislación que se aprobó y con todas estas reglas y leyes orgánicas que aprobamos aquí, que refrendamos los vascos, lo mismo que la Constitución Española. Esto es lo que pasa, es Muriel, pura ideología. de alguna manera tu provincia, la provincia de Guipúzcoa, que casualmente también es la mía, porque yo nací en una localidad de esa provincia, concretamente en Azkoitia, y ha sido una de las más castigadas por la banda terrorista ETA a lo largo de los años, siendo junto con Madrid, concretamente la ciudad de San Sebastián, aparte de otras localidades de Guipúzcoa, las más castigadas con actos terroristas, incluso con asesinatos, no solamente de funcionarios del Estado, sino también de políticos y demás. ¿Cómo se ven ahora las cosas en este momento que ETA, vamos a decir, que no está asesinando, pero que de alguna manera ETA está cogiendo, ETA o los aledaños de ETA, su brazo político, en este caso Bildu, está cogiendo mucha fuerza en Guipúzcoa y de alguna manera, pues además está colaborando a gobernar con Pedro Sánchez? Esto es un despropósito completo y total. Pero Bildu también tiene un problema aquí en el País Vasco, en Guipúzcoa, y lo quiere callar. A Bildu se le han revolucionado sus cachorros, GKS, los Gaste Ikaslea, ¿vale? Estos se Sí, les están revolucionando. ICASLAC sería estudiantes vascos, o Sí, sea. el GKS. Son estos jóvenes radicales vascos que dicen que Bildu ha pisado moqueta y que ya no es el partido de la reivindicación socialcomunista, todo esto que venían promoviendo desde hace mucho tiempo lo que es la izquierda abertzale, y les acusan, los suyos, los más radicales, los que ellos han incitado a esa radicalidad, les están acusando de haber pisado moqueta. Bildu, que ahora se está haciendo fuerte con Sánchez, no lo olvidemos, porque en esa pelea con el Partido Nacionalista de ser los conseguidores del País Vasco, pues PNV se está radicalizando más hacia la izquierda y el partido Bildu está intentando blanquearse, que no es la realidad. Todos sabemos lo que es Bildu, todos sabemos cuáles son las bases de Bildu y sabemos perfectamente lo que son. Ahora bien, ¿están creciendo? No sé si están creciendo. Lo que sí es cierto es que donde han entrado a gobernar no han realizado los cambios que ellos promulgan en sus políticas. Es decir, han entrado para no cambiar nada. Y eso la gente se lo va a echar en cara. Los suyos propios, ¿eh? Sobre todo las encuestas siempre del Partido Nacionalista hacen ver como que viene el lobo, que viene Bildu, para polarizar el voto hacia el Partido Nacionalista. Yo tengo que decir a toda esa gente que el Partido Popular es influente y debe de ser influyente y que no se dejen engañar por esas encuestas y por esos cuentos de lobos, porque el voto útil está en el Partido Popular. El Partido Popular de Guipúzcoa, concretamente, porque es a lo que nos vamos a centrar más, dado que tú eres su presidenta,
A lo largo de los años llegó a tener hasta 75 representantes en instituciones públicas, dígase Ayuntamiento de San Sebastián, Diputación Foral de Vizcaya, perdón, de Guipúzcoa, y también en distintos ayuntamientos de la provincia con cierta fuerza, e incluso estuvo a punto de gobernar en alguno, pero desde hace aproximadamente década o década y media, pues por el constitucionalismo de alguna manera se entró en crisis, hubo problemas, hubo desavenencias, pero parece que ahora las cosas están cambiando. ¿Cómo está la situación del constitucionalismo o del españolismo en Guipúzcoa? Vamos a ver. Yo no voy a negar la evidencia y yo sabes que siempre hablo a pecho descubierto, ¿vale? Y cuento la verdad. Aquí en Guipúzcoa las cosas no son fáciles para el constitucionalismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque durante muchísimo tiempo la propaganda, los medios de comunicación no sabría decir, pero toda la propaganda institucional ha ido a orientar al ciudadano hacia que la cercanía de la administración propia mejoraba su calidad de vida. Entonces, eso aleja de la realidad al ciudadano y a menos que los ciudadanos vayan a ver prensa nacional, lean prensa nacional y escuchen la radio nacional, por ejemplo, o vean canales de YouTube de medios de comunicación nacionales, la población está muy orientada y tiene la información justa y además es muy sesgado. Esto no quiere decir que haya pensamientos críticos. Hay muchos pensamientos críticos que son conscientes de lo que es Guipúzcoa. Guipúzcoa es un territorio histórico reconocido por la Constitución español donde los haya. Y aquí estamos los que resistimos y seguiremos resistiendo. Y esto es lo que te puedo decir. Yo estoy trabajando muy duro en la provincia para llevar el mensaje constitucionalista y el mensaje de centro derecha a todos los rincones de Guipúzcoa. Esto no quiere decir que yo vaya a recaudar los frutos que llevo sembrando un año. Es un trabajo duro, duro, de machete, que yo me he comprometido a hacer. Muriel, de alguna manera, el ser constitucionalista en el País Vasco y muy concretamente en Guipúzcoa, a la gente y a cargos públicos les ha traído problemas, aparte de asesinatos. Yo, por ejemplo, he conocido concejales en mi propio pueblo, en Azcoitia, que estoy hablando, por ejemplo, de Pilar Elías, que una mujer que ya es mayor ya, que por el mero hecho de ser concejal del Partido Popular, llegó un punto en que no le servían café en cafeterías o Sí. iba a la plaza y determinadas personas que de la plaza pues no querían venderle sus productos por el mero hecho de ser del Partido Popular. Ese sentimiento se sigue produciendo en la Guipúzcoa rural, porque en San Sebastián eso es más complicado, pero en la Guipúzcoa rural se sigue produciendo con respecto al constitucionalismo. Bueno, vamos a ver. Los esfuerzos que estamos realizando desde el Partido Popular de Guipúzcoa de ir a la provincia, la verdad que yo no me he encontrado con nadie que me rechazara, ¿vale? Pero también es cierto que nosotros partimos desde el punto de vista que somos personas conocidas en el País Vasco, personas conocidas en Guipúzcoa. Entonces, nadie se va a atrever a hacernos un mal gesto y si no les interesa lo que vamos a decir, no se acerca. Pero esto no quiere decir, que yo lo he dicho en varias ocasiones en mis redes sociales, que existe una calma tensa. Es decir, cuando tú vas a un sitio y dices y pones tu cartelito del Partido Popular y vengo a escucharles, pues la gente de lejos se te queda mirando y quizás sientes el peso en la nuca de decir, uff, mal ambiente, ¿no? Eso no quiere decir que nadie te diga nada, son sensaciones, se te eriza la piel, pero son sensaciones. Nadie te dice nada, pero es complicado. Yo supongo que yo, que no vivo en esos pueblos, pues recojo mi puestito y me voy, pero el que se tiene que quedar ahí no quiere acercarse fácilmente. Y yo lo entiendo, y yo lo entiendo. Yo recuerdo hace 25 años aproximadamente, 25 pueden ser 28 años, haber salido de Rentería a toda velocidad porque Gregorio. ir a hacer un acto público, por ejemplo, Gregorio Ordóñez, acompañarle gente, pues que bien periodistas y gente de su entorno político y tener que salir corriendo de Rentería.
pero vosotros ahora tenéis germen de partido en Oñate y en otros pueblos de Guipúzcoa. La acogida me imagino que será discreta porque antes para conseguir los votos prácticamente había que ir piso por piso y domicilio por domicilio para entregar los votos para conseguir ese número ese número de concejales que decía anteriormente, que llegó a ser de 75. ¿Están las cosas así? Porque, No. como se habrá visto en los vídeos del principio, los que iremos viendo a lo largo del programa, vosotros estáis recorriendo Guipúzcoa, habéis estado en sitios como el santuario de Aránzazu, que es la patrona de Guipúzcoa, habéis estado en la zona del Bajo Urola, habéis estado en la zona de Eibar, y luego tenéis también una importante influencia, aparte de San Sebastián, en la zona de la ciudad fronteriza de Irún. ¿Vais notando que la gente se va acercando? ¿Vais notando la posibilidad de tener candidaturas por Sí. lo menos en los sitios más destacados de Guipúzcoa, o seguís con ciertas limitaciones? A ver, partimos en desventaja, en clara desventaja. No te voy a negar la evidencia que la gente quiere vivir bien, la gente quiere vivir tranquila. Entonces, todavía a día de hoy aquí en Guipúzcoa, entrar en política, en el Partido Popular, no en política, sino alinearse con el Partido Popular es complicado. Partimos en clara desventaja con el resto de partidos políticos. No te voy a negar que sí, lo que me dice la gente es, por favor, ponernos un candidato aunque no sea del pueblo. Necesitamos representación del Partido Popular, ¿vale? Yo lo que les digo es que tienen que dar un pasito más y ayudarnos en ser ellos los que se presenten. Pero yo reconozco, porque vivo aquí, porque se lo ve aquí, que es difícil dar el paso. Aquí uno no puede ir con la capa de superhéroe todo el día porque tenemos familia, porque tenemos hijos, porque tenemos padres y porque queremos que todo el mundo viva bien y a nadie le gusta no ser un poquito apestado por algunas personas en su pueblo, porque son pocos los que te miran mal, pero te hacen el suficiente daño como para no tener necesidad de que te miren. Tú quieres trabajar, hacer tu jornada, llegar a tu casa, llevar tu empresa, llegar a tu casa y no tener problemas con los vecinos. ¿Eso se puede calificar de miedo? ¿Todavía sigue existiendo miedo? Miedo. Eh, puedes, es miedo, sí. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Es miedo. Miedo, perdonar, miedo a, a sufrir represalias. Pero yo también es cierto que les digo a todos ellos que yo soy concejal en Irún desde el año 2011. Reconozco que Irún no es un pueblo, ¿vale? Irún es una ciudad grande, 76.000, 71.000 habitantes. Pero nunca he sufrido una represalia más que otra. Es decir, los tiempos han cambiado cada vez más. Es muy difícil. Es más el miedo que tiene la gente de pronunciarse con nosotros que lo que les vayan a hacer. De verdad lo digo. Y yo siempre estoy animando a la gente a decirles, por favor, animaros, no os preocupéis. No van a haceros nada porque desde arriba los malos les han dicho que no hagan nada. Pero porque el control está allí. De alguna manera, a lo largo de los años, pues el Partido Popular del País Vasco y particularmente el de Guipúzcoa, dado que ha tenido figuras como Gregorio Ordóñez, José Eugenio Azpiroz, la propia Pilar de Elías que decía antes, Eugenio Damoriena u otros, tenía un cierto mismo o desde Madrid, eran frecuentes la presencia de líderes nacionales, el hecho de que se cuidaba de alguna manera a la gente del Partido Popular de Guipúzcoa, pero parece que eso se ha olvidado ya hace algunos años, que no hay esa continuidad de presencia y asistencia de líderes nacionales y ese dar protagonismo al PP de Guipúzcoa o al PP de San Sebastián para que sea visible y pueda de alguna manera resurgir, porque hay que decir que aunque San Sebastián es la ciudad más abertzale de España, se logró ganar las elecciones en San Sebastián, aunque fue desgraciadamente por el asesinato de Gregorio, lo cual impulsó ese ganar las elecciones. Pero de alguna manera, ¿no estáis un poco abandonados o el constitucionalismo no ve que estáis un poco abandonados desde Madrid? No estoy hablando ni de una ni de otra dirección, No. cúpula política, estoy hablando en general, porque
desde hace años esa continua presencia de líderes nacionales, esa continua presencia de personas importantes dentro del centro derecha español os daba fuerza, os daba cierto vigor y os tenía en la palestra. Ahora os cuesta Dios ayuda el poder ser visibles en cuanto a lo que hacéis, ¿no? Nos cuesta, no te voy a negar que nos cuesta. Tenemos mucha actividad, tenemos nuestras buenas intervenciones en los ayuntamientos, tenemos nuestras visitas, nuestras... Pero te voy a decir una cosa, tengo la sensación de que... Yo te voy a hablar del Partido Popular, ¿vale? El Partido Popular es consciente de la importancia que tiene el País Vasco y de la importancia que tiene Guipúzcoa en España. Y yo que, bueno, pues que lo hablo mucho con con mi presidente regional, con mi secretaria general regional, vamos a tener presencia nacional en Guipúzcoa de nuestros líderes nacionales. Solo tenemos que concretar las agendas. El día 8 viene la nacional, por ejemplo, iba a venir a Guipúzcoa, pero ha habido un tema de actos, va a ir a Vizcaya, pero vamos a tener una Mañana, serie o de... sea, el viernes habéis tenido a Feijóo en Vitoria dando una conferencia sobre lo que es el Partido Popular en un foro que ha tenido lugar ayer, o sea, ayer viernes en Vitoria, pero Sí, de alguna manera el hecho de que además Feijóo sea de un territorio también con lengua propia, vamos a decir, con una cultura más o menos propia y tal, eso puede ser más comprensible para solicitarle y pedirle más ayuda, más presencia, que os haga más visibles. sí. En esa dirección estamos. De hecho, él nos ha dicho que le demos varias fechas para venir a Guipúzcoa, que él va a venir todas las veces que nosotros se lo solicitemos, porque él tiene mucha relación con el País Vasco, una relación emocional Su con el mujer País es Vasco. vasca. Sí, eso es. Entonces, él ha dicho que viene cuando sea. También es cierto que tiene que atender a todas las provincias, pero vamos, que nos tiene en mente y que yo confío plenamente en que va a venir todas las veces que haga falta y que se le solicite, compaginándolo con toda la agenda y con todo el trabajo que tiene que tener. Pero sí que es cierto que nos dice que nos ha dicho que nos va a dar un puesto especial porque sabe que su forma de actuar, sabe que su, su, su lugar en la política pragmático para con las diferencias autonómicas, las diferencias que hay entre diferentes autonomías, nos hace necesitar demostrar que, aun siendo vascos, todos son españoles. Y eso viene representado clarísimamente en alguien que, aun siendo gallego, es español. De alguna manera, un constitucionalista vasco ve con cierta dificultad que se puedan entablar conversaciones con partidos como el Partido Nacionalista Vasco y no digamos ya con Bildu y compañía. Hace poco Feijóo ha tenido una reunión con Ortúzar, ha sido una reunión institucional, pero ¿tú crees que el constitucionalismo vasco y concretamente el guipuzcoano entendería de ese acercamiento del Partido Popular hacia el PNV o más bien le supondría cierta molestia o cierto dolor? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo te voy a contar cómo ha sido esa situación. El señor Ortúzar se mueve de su tierra y va a ver a Feijóo a Madrid. Es un acercamiento del Partido Nacionalista al Partido Popular, ¿vale? Y Feijóo creo que actúa en próximo presidente del gobierno que tiene que escuchar a todos, ¿vale? No creo que sea tanto el Partido Popular el que se acerca al Partido Nacionalista, sino que el Partido Nacionalista sabe perfectamente cuál va a ser el cambio político que va a haber en España y decide mover sus cartas. Aunque luego diga, no, nosotros no nos acercamos al Partido Popular. Señor Otúzar, se ha ido usted a Madrid, ha salido de su tierra y ha ido a ver al señor Feijóo. ¿Cómo lo explica? ¿Y cómo ve el constitucionalismo vasco esas cosas como que el gobierno de Sánchez pueda dar lugar a que el País Vasco, porque no me gusta utilizar la palabra, no me gusta utilizar la palabra Euskadi, aunque sea la denominación oficial,
a que el País Vasco tenga su selección de pelota vasca, cuando Navarra, Rioja, Burgos y demás es un juego que se juega en esos sitios también, aparte de Valencia, que tiene eso, o el sur. O temas como la ruptura de la caja única de la seguridad social, queriendo el gobierno vasco ser el que gestione las jubilaciones de los vascos. ¿Cómo se ve todo esto desde el constitucionalismo vasco y guipuzcoano en este caso? Vamos a ver. Lo que quiera el PNV puede querer lo que le dé la gana. Lo que dice la Constitución es lo que dice. Y lo que, por mucho que el Partido Nacionalista quiera romper la caja única, no se puede romper la caja única ni jamás va a gestionar las pensiones. Lo que dice, hace poco lo hablamos, lo debatimos en el Parlamento Vasco, la caja única, viene escrito en la Constitución, las pensiones jamás van a ser transferidas a la comunidad autónoma del País Vasco. Nunca. Pueden pedir que las sedes del SEPE sean edificios del gobierno vasco en lo que se instale el personal del SEPE. Pueden decir que la máquina de escribir va a ser una máquina de escribir vasca, pero quien va a tener la competencia de la seguridad social, a menos que se cambie la Constitución española, va a ser el Estado. Y esto es inamovible. No hay ruptura de la caja única. Por mucho que ellos lo digan y los medios de comunicación vendan que eso entra en peligro. No entra en peligro porque no hay negociación alguna a menos que se cambie la Constitución. Y esto yo lo digo para que todos estos ciudadanos constitucionalistas vascos que nos están escuchando, esto no se puede dar, es imposible a día de hoy, ¿vale? A día de hoy con la Constitución como está redactada. Con respecto a la selección de pelota, o sea, de verdad, señor Urkullu, señor Ortúzar, señores del PNV, ustedes están negociando los presupuestos del 2023 con Sánchez, que son unos presupuestos irreales, que lo único que hacen es endeudar más a la población para una selección de pelota vasca, para una selección de surf. Esa es su negociación, esa es su preocupación por los vascos. De esa manera son los señores del PNV conseguidores del pueblo vasco en Madrid, con una selección. Oiga, que a nosotros la nevera no se nos llena con una selección de pelota vasca, ¿eh? En los problemas de verdad, es en los que tiene que estar el Partido Nacionalista, no en estas cosas, que en el fondo crean mucho ruido, pero y la negociación del cupo, mucho ruido y pocas nueces. Y la renovación o negociación que se ha hecho en estos presupuestos generales del Estado a cambio del voto del PNV del cupo vasco, eso con esa utilización de un instrumento que algunos consideran que no es legítimo, otros consideran que es legítimo, la estructura del País Vasco. Legítimo es porque está en la ley. Sí, pero algunos consideran que es discriminatorio y otros consideran que no, pero la estructura del País Vasco, administrativa y económica, es como es, y eso es históricamente y difícilmente se va a cambiar. Pero el utilizar ese tipo de elementos en una negociación en la que parece que se están cambiando cromos, ¿no es incluso un poco de desdoro para el propio pueblo vasco y concretamente para los tres territorios, teniendo en cuenta que eso es algo que se debía de negociar sin la utilización de esa sensación de chantaje que se hace? O sea, yo te apruebo los presupuestos, pero me tienes que aprobar la caja única de la seguridad social, me tienes que aprobar la renovación del cupo, lo de las federaciones. O sea, es que da la sensación que los vascos estamos haciendo chantaje a España y no somos los vascos, sino que es el PNV, ¿no? Que es el Partido Nacionalista el que hace ese chantaje. Pero mira, te voy a contar una cosa, para que todos los oyentes que nos están viendo, que nos están escuchando, sepan. Mire, el concierto económico nace en el año 1878, después de las guerras carlistas, ¿vale? Cuando no existía, por parte de Alfonso XII, no tenía recursos del Estado en las tres provincias vascas y no podían recaudar los impuestos. Entonces, los territorios históricos, las diputaciones forales, recaudaban el dinero y se lo entregaban
al Estado, se lo entregaban a la corona, se lo entregaban, ¿vale? ¿Qué sucede? Y esto se fue prorrogando varios años, luego bueno, hubo una suspensión, y en el año 78, reconocidas otra vez, la Diputación Foral de Guipúzcoa y de Vizcaya, porque fueron las únicas que fueron suspendidas, la de Álava no fue suspendida, seguía Sí, existiendo. porque Franco, hay que decir que Franco declaró provincias traidoras a Guipúzcoa Traidoras. y Vizcaya. Sí. Sí. Vale. Entonces, mira, el cupo vasco es pagarle al Estado por las competencias que nos ofrece. Y el País Vasco asume la responsabilidad de recaudar los impuestos, tiene la libertad fiscal para recaudar los impuestos y tiene que satisfacer las competencias propias con el dinero recaudado en el País Vasco. Y la negociación del pago del cupo en estos momentos está en 1.300 millones, ¿vale? Este año se ha negociado la primera subida, estamos en 1.600 millones de euros que pagamos las 3 diputaciones vascas en concepto de los servicios que nos da el Estado, carreteras, meteorología, todas las competencias que asume que tiene el Estado y que son del Estado sí o sí. ¿Cómo se hace este reparto? En función de la población. Y entonces, esto es un índice. Pero en el caso de Guipúzcoa, yo creo que en el caso de Guipúzcoa yo creo que es la más pequeña de las tres, porque andará por los 450, 470.000 habitantes aproximadamente, ¿no? 713.000 habitantes tiene Guipúzcoa. 713.000. Tengo un poquito más, pero bueno, 713.000. No nos vamos a ir por las ramas con los numeritos, con detalles, ¿vale? Pero está ahí. Nosotros tenemos que aportar el 6,24% del presupuesto total. Aportamos lo que nos dice el Estado, ¿vale? Lo que el Estado, vale. En este momento, España va a invertir 500 millones en el País Vasco. Es decir, nosotros pagamos 1.600 millones y va a invertir en infraestructuras, en todas sus 500 millones. Luego, si las diputaciones no recaudan suficiente para atender la sanidad, para atender la educación, es a riesgo y ventura. Pero ese dinero siempre hay que pagarlo, porque eso es los servicios que nos presta, que determina el gobierno, que valen los servicios que nos presta. Y luego el gobierno decide cuánto invierte aquí en esos servicios. 558 millones. Justo, no justo, es lo que se ha acordado. El concierto económico se ha hecho así y a mí me parece que, bueno, que en tanto, siempre se puede llegar a negociar. ¿Que no es debate de la negociación presupuestaria? Por supuesto que no. El Partido Nacionalista quiere hacer ver que ha negociado el cupo a cambio de presupuestos. Quiere engañar al pueblo vasco y quiere hacer ver que trae cosas, pero esas cosas ya estaban pensadas y ya estaban traídas. O sea, no ha traído nada nuevo. Las elecciones. ¿Y eso que quiere traer el PNV de una posible reforma del estatuto en los que se hablaba de dos tipos de ciudadanos o personas reconocidas, que serían el ciudadano vasco, aquel que se considera nacionalista, y luego el ciudadano es aquel que no se considera nacionalista? ¿Cómo estás? ¿Se va a tramitar, no se va a tramitar, se aguarda en el cajón o se esperará después de las elecciones municipales para desarrollarlo? Pues mira, a mí el Partido Nacionalista es un partido que uno nunca sabe por dónde va a tirar. Uno nunca sabe si guarda en el cajón, si lo saca electoralmente, cuando quiere acuerdos con Bildu o cuando quiere tener ese partido más nacionalista que le viene bien, cuando quiere decir que es un partido estable de centro que va a traer la estabilidad para las empresas, no le viene bien y lo guarda en el cajón. El Partido Nacionalista es un partido inestable para las empresas, para las familias. Lo que vende es esa ideología que vende el Partido Nacionalista. No ayuda a los vascos. Fijaros, tenemos el concierto económico, ¿vale? Tenemos la posibilidad de ser la comunidad que chute, es decir, que chute, que funcione, que vaya como un tiro, que vayamos en sexta a 120 por la autopista y que pasemos a todo el mundo porque tenemos la posibilidad de hacer modificaciones fiscales que mejoren la economía vasca. Y no lo están haciendo.
Pero, por ejemplo, han hecho una deflación del impuesto de la renta de las personas físicas con el voto del Partido Socialista, cosa que el Partido Socialista en el resto de España pues no ha querido hacer, con lo cual, de alguna manera, el Partido Socialista actúa de una manera en el País Vasco y de otra manera en el resto de España, ¿no? Bueno, lo del Partido Socialista es otra cosa ya, que ellos ni siquiera saben dónde están ya cómo están. Aquí llevan muchísimo tiempo en esa negociación, en ese sustento del poder y quieren mantenerse en la poltrona. No es nada ideológico, simplemente me mantengo yo, 4 asientitos para los míos y así estoy. Pero realmente lo pragmático, lo práctico, que debería aplicarse con las herramientas que tenemos los vascos, debería de ser una mejora de la calidad de vida de los vascos. Hablando de la deflactación esta que tú me hablas, ha sido ocurrente. Ha sido ocurrente. De repente, en el mes de agosto, deciden que van a deflactar un 4%. Después avisan de una deflactación de un 1,5% más. Ahora de una deflactación de un 2% más. Pero señores, hagan una planificación, no hagan poquito a poquito con migas. Esto es el puro ejemplo de la improvisación que está aplicando el Partido Nacionalista porque se dan cuenta de que han abandonado a gran parte de sus electores y que se sienten huérfanos y que el Partido Popular ha venido a, a escuchar al pueblo vasco y decirles, señores, la oferta fiable es la que nosotros estamos ofreciendo. Nosotros no somos gente ocurrente que de repente hoy decimos A y mañana decimos B. Llevamos un camino de muchísimos años, demostrando cuáles son las políticas que aplicamos, demostramos cuáles son las políticas que se aplican en otras comunidades autonómicas que están funcionando. Y estas son las que nosotros les proponemos. Y ese es el miedo que tiene el Partido Nacionalista, que en su carrera, a no se sabe dónde, contra la Bildu, que cree que le come la tostada, se vuelve más de izquierdas, pero luego tienen miedo porque su electorado, que no es de izquierdas, que tiene una tendencia al centro, al centro derecha, se está sintiendo abandonado. Y el PNV no lo tiene nada fácil. No lo tiene nada fácil. Muriel, vosotros a la hora de designaros y de conoceros, os conoce por la gente de Ilusión por Guipúzcoa. Aunque se sabe que sois del Partido Popular, se os conocen más que todo por ese sobrenombre. ¿Cómo vais o cómo estáis llevando la ilusión por Guipúzcoa a sitios en los que habéis estado y ahora queréis recuperar candidaturas, a sitios donde estéis presentes y sobre todo a una ciudad como San Sebastián en la que el Partido Popular durante muchos años ha tenido bastante que decir y ahora tú y Miquel Lezama, el secretario general, pues sois dos elementos clave para que esa ilusión por Guipúzcoa vuelva a ser y vuelva a ser muy presente de cara a las elecciones de mayo forales y también municipales, ¿no? Mira, pues yo te voy a decir que el mensaje Ilusión por Guipúzcoa simplemente es el nombrecito que nos ponemos en las redes sociales. Nosotros somos Partido Popular de Guipúzcoa, ¿vale? Pero es un mensaje incluso para nosotros mismos, ¿vale? Porque no se consigue nada sin esfuerzo y sin trabajo. Yo cuando leo Ilusión por Guipúzcoa digo, sí señor, voy a levantarme a las 6, voy a cuidar a los míos y me voy a coger el coche y me voy a recorrer la provincia. Y hoy voy a visitar Orrechu, Alzaga, voy a ir a Tolosa, voy a ir a Zumárraga, voy a ir a Azpeitia, Azcoitia. Y me da la fuerza, la energía para ir a todos esos sitios y hablar con la gente que se presta a hablar conmigo, sacar conversación, decir que hay posibilidades, que podemos crecer. Ilusión es la ilusión que yo tengo que poner todos los días para hacer eso. Y sin trabajo no se recupera nadie. Ahora, el trabajo es un trabajo que tiene que ser constante, todos los días. Y entonces, y los frutos, como lo he dicho antes, no se recogen a un año vista. Es un trabajo duro, 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 que hay que hacer 4 años, 5 años, 6 años, y ahí vamos a estar, recorriendo toda la provincia. Todos los días va a haber alguien de la provincia de Guipúzcoa que va a ver a la presidenta del PP de Guipúzcoa, que va a charlar con ella. Voy donde me necesiten, donde quieran escucharme. Soy incombustible y lo voy a seguir haciendo hasta que la política vasca, el escenario político vasco, asuma y reconozca que nos hemos pateado la provincia, que conocemos todos los últimos rincones maravillosos de esta provincia y que tenemos ideas para que esta provincia sea la mejor provincia de España. Que para ti, para mí, desde luego que lo es.
Vamos a ver, ¿qué vais a ofrecer o qué ofrece Partido Popular de Guipúzcoa, por un lado para San Sebastián y por otro lado para la provincia, desde esos postulados constitucionalistas, desde esos postulados de sentimiento? Porque el Partido Popular en Guipúzcoa es un partido de sentimiento, es un partido que se lleva dentro porque, por lo mal que se ha pasado, la gente que es del Partido Popular de Guipúzcoa es parte de su vida, es parte de su existencia. ¿Qué vais a ofrecerles? Pues es que yo te voy a decir que creo que no hay ningún secreto. Creo que la política municipal, a la que nos estamos refiriendo ahora, es estar cerca del ciudadano, saber hacer propuestas en la administración cercana, que es el ayuntamiento, que sois la voz del pueblo. Y nosotros lo que ofrecemos a la gente es, estamos aquí, estamos horas y horas recorriéndonos San Sebastián, Irún, Hondarribia, Lasarte, Rentería, porque queremos ser vuestros transmisores dentro de la administración. No queremos hacer... eh, vamos a ver, te voy a contar una anécdota. San Sebastián. De repente, el señor Eneco Goya, del Partido Nacionalista, decide que hay que darle la vuelta a la circulación de San Sebastián. No había problema con la circulación, ahora lo tenemos. Nos dijeron que era problema del turismo. No, señor, porque estamos en el mes de casi de noviembre y las colas siguen siendo horribles. Es dificilísimo entrar. De hecho, el otro día el propio ayuntamiento reconoció que íbamos a volver a cambiar Ya, toda la claro. estrategia de la circulación del centro de la ciudad, porque había sido un desastre. Y San Sebastián, aunque es una ciudad hermosa, es una ciudad pequeña, y sobre todo en el centro de San Sebastián, en la zona de la Plaza Guipúzcoa y en el bulevar y en otras zonas, el tráfico es de locura en verano, pero tal y como estaba planteado, es de locura a lo De largo de todo el todo año. este tiempo. Mm. Pero vamos a hacer propuestas que solucionen. Nuestro portavoz, Borja Corominas, tiene un plan de movilidad, una estrategia. Es que no se puede actuar sin una planificación. Y lo que no puede ser es un trabajo al tuntún, pues como han hecho con los impuestos en el gobierno vasco hacia las diputaciones forales. Por ejemplo, eh, en el pleno de tasas se propone rebajar las tasas y los impuestos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos de San Sebastián, vamos, pagan el asfaltado a precio de oro. Y esto es lo que no queremos, que haya una diferencia real y que si me dijeras que la calidad de vida con respecto al aumento de los impuestos y las tasas que pagan los donostiarras, la calidad de vida ha subido, pero si es que los servicios que están recibiendo son peores que cuando pagaban menos impuestos, vamos a Pero me recuperar esto. reconocerás que San Sebastián es una ciudad cara desde el punto de vista de que hoy día el metro cuadrado de vivienda en San Sebastián está nada más y nada menos que a 6.000 euros al metro cuadrado. Y yo creo que incluso puede estar igualado con Barcelona y Madrid, o incluso superar a las dos primeras ciudades de España en cuanto a carestía de lo que es la vivienda, ¿no? Con la diferencia que nosotros aquí somos una provincia muy pequeñita, que no tenemos terreno para seguir construyendo y resulta que es que no podemos dar cobijo, los jóvenes no pueden emanciparse porque no hay posibilidad ni siquiera de ir a un piso de alquiler, porque un pisito de alquiler normalito ya te vas a los 1.000 euros, 950, 1.000 euros. ¿Qué chaval que se lanza al mundo laboral después de estudiar tiene un sueldo que pueda cubrir esas necesidades, la necesidad básica que es como que es la de la vivienda? Y el gobierno vasco, que tiene la competencia de vivienda, pues no ha hecho los deberes. Y como no ha hecho los deberes, los jóvenes vascos se van, se van a otras provincias donde pueden trabajar y vivir tranquilamente y emanciparse. Entonces, no retenemos el talento, que ese es otro tema del que ya hablaremos, pero resulta que hemos perdido en Guipúzcoa dentro del volumen de población, hemos tenido un déficit de 2.000 personas en lo que va de año. La gente se va, la gente se va, no tenemos jóvenes. Y San Sebastián, si hay algo que le caracteriza es su maravillosa gastronomía, que sin duda es la mejor del mundo. Tiene un número de restaurantes con estrellas de Michelin que proporcionalmente al número de habitantes yo creo que puede igualar o superar a ciudades como Madrid y Barcelona en estrellas Michelin, pero la hostelería en San Sebastián ha sufrido tremendamente por el tema de la pandemia. Es uno de sus estandartes de la ciudad desde el punto de vista de conocimiento, desde el punto de vista incluso
de bandera emblemática y de atracción turística. ¿Qué es o sea, y ahora mismo pues la hostelería está con una crisis brutal, teniendo en cuenta además de la subida de precios, de la subida de la electricidad y muchos de los restaurantes de San Sebastián, ya digo, o sea, el que más, el que menos, de los importantes todos tienen una, dos, incluso tres estrellas Michelin. Hasta una Bueno, grave situación. ¿Y qué es lo que vosotros les ofrecéis o podéis ofrecer para que sigan manteniendo ese estatus de ser la ciudad en donde mejor se come de Europa y una de las que mejor se come en el mundo? bueno, ya sabes que con gran pena hemos tenido que despedir a MB Garrote, que se nos ha ido. Se nos ha ido ha cerrado la sidrería, ha cerrado su concepto, pero bueno, quiero decir que cuando yo hablaba de esa rebaja de tasas, esa rebaja de impuestos, eso afecta muchísimo a la hostelería, ¿vale? Cuando un hostelero no se le permite, nos hemos dado cuenta que los hábitos de las personas han cambiado. La gente ya no quiere estar dentro de los bares como estaba antes, la gente quiere estar fuera. Y si otra vez, de nuevo, no permitimos a los establecimientos que pongan sus terrazas, si la normativa de terrazas cada vez es mucho más restrictiva, si no les damos facilidades para expandir sus negocios, no les damos, les acribillamos a tasas y a impuestos, tenemos a un policía en la puerta del bar cada vez que algo nos sale. Ojo, que el control es bueno, yo soy la primera que quiero control, pero tú no puedes ser el policía de la hostelería, ¿vale? A la hostelería, la gente que tiene un negocio de hostelería son emprendedores, lo apuestan todo a ese negocio, ¿vale? Yo creo que aquí habría que dar chance, habría que dar una oportunidad a todos aquellos que son emprendedores. Y aquí hemos perdido el fuelle del emprendimiento porque las administraciones locales están poniendo muchísimas trabas a todo aquel que quiera emprender. Y nosotros lo que ofrecemos es esa rebaja de tasas dentro del ámbito que permite a los ayuntamientos incidir en esto y a las diputaciones forales lo que hacemos es rebajar los porcentajes que permiten a los ayuntamientos rebajar los impuestos. Vamos a ver, Muriel, como ya casi estamos para finalizar, hay cerca de 250.000 vascos, muchos de ellos guipuzcoanos, entre los que yo me encuentro, que por avatares de la vida, por razones de hastío, simplemente por querer vivir tranquilos y en libertad, nos fuimos en su momento de nuestra tierra y vivimos en otros lugares, pero siempre miramos con añoranza, con nostalgia, con un poquito de tristeza, pero estamos muy atentos con lo que pasa en nuestra tierra, en este caso bien País Vasco y particularmente Guipúzcoa. ¿Qué nos puedes decir a esa gente que estamos atentos y nuestro corazón está allí, pero la cabeza está en otro sitio? Y aunque es difícil que volvamos, sí estamos atentos a vosotros. Que hay esperanzas, que en Guipúzcoa existimos un grupo de personas que resistimos y que luchamos por los valores de España en esta tierra, que luchamos con los valores de esta tierra, nos sentimos vascos, pero somos profundamente españoles, que existe esperanza, que Guipúzcoa, y escúchame bien estas palabras, dentro de un tiempo no tendrá nada que ver con lo que hoy o lo que en tiempos pasados hemos vivido, que existe un germen constitucionalista muy importante y que vamos a ser capaces de recuperarlo tiempo al tiempo. Y soy perseverante. Así que confiad en que aquí tenemos la oportunidad de volver a ser ese territorio tan influyente en España y que en algún momento desearán volver aquí porque sigue siendo una tierra maravillosa. Ven, amigos y amigas de Diálogos en Libertad, como esta mujer, esta Echecoandre o mujer de casa. Además va a ser ritarra y parlamentaria vasca por el Partido Popular de Guipúzcoa. Se puede asemejar a Blas de Lezo por su valentía, por su pundonor y por el hecho de que ama profundamente a su tierra, amando a España. Pues esto ha sido hoy nuestro programa. Agradecemos a Muriel Larrea la presencia en Diálogos en Libertad y le decimos que esta es su casa y que pronto, allá después de las Navidades, cuando el olenchero haya bajado, cuando haya pasado ya
en la tamborrada de San Sebastián volveremos a hablar con ella, porque esa ilusión por Guipúzcoa se tiene que consolidar el constitucionalismo en el País Vasco y particularmente en Guipúzcoa, una de las provincias y sobre todo su capital San Sebastián que más ha sufrido y que más daño ha tenido por el hecho de existir una banda terrorista. Tiene que resurgir, tiene que reverdecer el constitucionalismo y, ¿por qué no?, tiene que demostrar que siendo vasco y sintiéndose orgulloso de ser vasco, se es absolutamente español, constitucionalista, estando muy orgulloso de las dos circunstancias que al fin y al cabo son las mismas. Gracias, Muriel. Esta es tu casa y como despedimos en nuestra tierra, beste arte, Maitía. Beste arte, un placer.